Gracia y paz, amado hermano, hermana. Nuevamente, para mí es grato poder saludarle por este medio de transmisión que nos ha servido para poder estar exponiendo la palabra de Dios, estudiándola y deseando también que pueda usted encontrarse bien en el día de hoy junto a su familia. Y rogar a Dios que Él nos pueda bendecir en este día en la exposición de su santa y bendita palabra. Invito a que antes de comenzar oremos y pidamos la dirección a Dios. Bendito y buen Señor, gracias le damos, Señor, en este día, Señor. En primer lugar, Dios, queremos orar a usted, Señor, en el bendito nombre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, oh Dios, podemos ir delante de su presencia? Dios amado, en esta hora nos presentamos ante usted en dependencia del Espíritu Santo como hombres y mujeres débiles, Señor, que necesitamos de la permanente, Señor, asistencia de usted en nuestra vida, Señor. Dios, para nosotros es una bendición poder abrir su palabra, Señor, poder escudriñar en ella, comenzar a estudiar, oh Dios. Dios, sabemos que con nuestras capacidades, Señor, no podemos llegar a entender todas las cosas que en ellas están escritas, pero rogamos en esta hora que el Espíritu Santo nos pueda asistir en poder entender su palabra, Señor, para que toda la honra y toda la gloria sean dadas solamente a usted, Señor. En sus manos estamos en esta tarde, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para hacer un poco de memoria, ya que el último estudio que tuvimos del libro de los Gálatas fue ya hace bastantes semanas atrás, es que hagamos un breve repaso de lo que hemos venido viendo en el estudio del libro de los Gálatas, en estos primeros tres capítulos que hemos estado ya comenzando a estudiar. Vemos en parte, ¿cierto?, cómo el apóstol Pablo, mediante esta carta a los libros de los Gálatas, está corrigiendo una conducta que estaba, ¿cierto?, había sabido de los hermanos en Gálatas que estaban colocando atención, se estaban desviando del real evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder atender las falsas doctrinas de los judaizantes, aquellos hombres que señalaban que eh, podían creer, ¿cierto?, en Cristo, pero también era necesario para completar la salvación, circuncidarse, poder guardar ciertas cosas que tenían los judíos, poder por medio de ciertos rituales, ¿cierto?, poder completar su salvación. Vemos también cómo hay una defensa con argumentos, ¿cierto?, basados en la escritura del apóstol Pablo, del real evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también hemos visto cómo el apóstol Pablo va desenmascarando estas falsas doctrinas de estos judaizantes, estos hombres que estaban introduciéndose en esta iglesia en Galacia. Y hoy vamos a considerar de los versículos 6 al 14 del capítulo número 3 del libro de los Gálatas. Le invito a que vaya usted ahí, en Gálatas capítulo 3, versículo de 6 al 14. Versículo 6 al 14. Dice así la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones.
de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hay un dicho que es bastante famoso, ¿cierto? Que dice de que nada es gratis en esta vida. Y bajo esto el hombre mundano desconfía cuando todas las cosas se le dan a su favor, porque cree justamente que nada es gratis. Y en cierto modo, bajo esa lógica del mundo, así es. Es por eso que la doctrina de la justificación es algo que cuesta entender de inmediato, porque por un lado las escrituras nos dicen que para obtener el regalo más grande que un hombre puede tener, el cual es la salvación de su alma, solo es necesario tener fe en Cristo. Pero por otro lado, ¿cierto? Nos señala la escritura de que para obtener la salvación, el Hijo amado de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que venir a este mundo a padecer, ¿cierto? E ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Y nosotros recibir de parte de Él su justicia. Y todo esto estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente cuesta poder entender todo esto tocante a la doctrina de la justificación. Martín Lutero declaró que la justificación por la fe es el artículo sobre el cual la Iglesia se sostiene o cae. Por otra parte, la doctrina de la justificación derriba en 1000 pedazos, hermanos, el orgullo del hombre, porque el hombre cree que puede hacerlo todo y no necesitar a nadie más. Cree que a través de sus actos, ¿cierto? A través de lo que él puede alcanzar, lo puede alcanzar absolutamente todo. Entonces la doctrina de la justificación derriba en 1000 pedazos todo el orgullo que puede haber en cuanto a esto de parte del hombre y de la mujer. El apóstol Pablo, en los versículos que estamos considerando en el estudio de hoy, se tomará para su argumentación en contra de estos hombres, de los judaizantes, la vida del patriarca Abraham, que para los judíos de aquel entonces tenía un simbolismo especial, ya que ellos creían que por el solo hecho de ser descendientes racialmente, ¿cierto?, de Abraham, por la sangre, ¿cierto?, ellos eran hijos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, vemos que en varios pasajes de las Escrituras, ¿cierto?, les señaló acerca de lo que realmente era un hijo de Dios. Vemos ahí en capítulo 8 del Evangelio de Juan, entre los versículos 33 al 37, que le dice justamente a los judíos que pese a ser descendientes de Abraham, no eran hijos de Dios. Todo lo contrario, les dice que les declara que ellos eran hijos del diablo. Entonces, el apóstol Pablo comenzará a derribar con argumentos sólidos, hermanos, basados en las escrituras para poder ir en contra, ¿cierto?, de estos hombres, de estos judaizantes.
Y vamos a tocar el primer punto del versículo 6 al 9, ¿cierto? Donde vamos a ver la fe en el Evangelio. Podríamos también considerar, ¿cierto?, que acá hay una argumentación de parte del apóstol Pablo positiva acerca de lo que es la fe en el Evangelio. Leamos nuevamente del versículo 6 al 9 y dice así, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo parte haciendo una afirmación, ¿cierto?, contundente en el versículo 6, al decir de que Abraham creyó a Dios y eso, ¿cierto?, le fue contado por justicia. Existen algunos cristianos, o pensarán algunos cristianos, que los hombres en el Antiguo Testamento fueron salvos por las obras. Pero Pablo está diciendo que fueron salvos por la fe, ¿cierto? Al decir en este versículo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y desde el Génesis, la salvación, hermanos y hermanas, ha sido del hombre solamente por la fe. Solamente por la fe. Debemos recordar que Abraham fue regenerado. Antes, ¿cierto? Antes que se llamara Abraham, él se llamaba Abram, ¿cierto? Ya que cuando Dios lo llama, él pertenecía a un pueblo pagano, ¿cierto? Al Ur de los Caldeos. Y lo vemos eso en Génesis capítulo 11. Y cuando Dios lo llama, él creyó solamente por la fe. Dios, ¿cierto?, lo llama a que él deje su parentela, deje a su familia, ¿cierto?, para poder recibir de parte de Dios una promesa, ¿cierto?, de descendencia de su familia. Y Abraham se lo creyó todo. Abraham le creyó todo a Dios. Imagínense, él estaba, ¿cierto?, quizás dentro de su familia, ¿cierto?, quizás protegido allí junto a su parentela, y Dios le dice que abandone a eso para poder creer en lo que Dios le estaba diciendo, y Abraham se lo creyó todo, absolutamente todo se lo creyó. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, que los que creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos son los verdaderos hijos de Abraham. En otras palabras, ¿cierto? Pablo le está diciendo a estos judaizantes que ellos que creen que la salvación se obtiene por circuncidarse y seguir las tradiciones judías, ¿cierto? Ellos no son hijos verdaderos de Abraham, pese a descender, ¿cierto?, étnicamente de Israel, ¿cierto? Pablo le está diciendo que ellos no son hijos de Abraham. Y esto creo yo que tuvo que ser un golpe muy, ¿cierto?, duro para estos falsos maestros que no aceptaban que solo Cristo fuese necesario para la salvación de sus almas. Es por eso que los cristianos que creen que son salvos por la fe en Cristo, pero que al final, ¿cierto?, su salvación va a depender de las obras que ellos hagan, es algo que no se condice con las Escrituras. Y eso es lamentable. Versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí tenemos que ver, hermanos,
la forma en que el hombre iba a ser justificado ante Dios estaba predeterminado, estaba todo dicho desde el inicio de las cosas, estaba ya predeterminado la forma en que el hombre iba a ser justificado. Y nuevamente, Dios lo había visto desde la eternidad. Fue Dios quien decidió salvar a Abraham. Fue Dios quien quiso llamarlo, ¿cierto?, desde su parentela, poder sacarlo de ese mundo de paganía, ¿cierto?, totalmente perdido, Abraham, ¿cierto?, junto a su familia, para poder, ¿cierto?, darle una promesa. Y vemos aquí algo tremendo porque Abraham recibió el Evangelio. Porque dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que la buena nueva es el Evangelio. Abraham, ¿cierto?, en aquel entonces quizás no de una forma tan clara como nosotros vemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo mediante las Escrituras. Vemos que Abraham, ¿cierto?, recibió en cierta manera el Evangelio. Él recibió el Evangelio porque creyó por fe, ¿cierto?, la promesa de Dios, de su descendencia, de lo que Dios iba a hacer, ¿cierto?, en su vida. Pero él creyó, ¿cierto?, en el Evangelio. Creyó en esa buena nueva de esperanza, ¿cierto?, que hoy en día nosotros predicamos al mundo esta buena nueva. Pablo apela a que el Evangelio, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo no tiene que ver con una distinción racial o étnica entre judíos y gentiles, ¿cierto? Sabemos que los gentiles eran los no judíos, aquellos que no pertenecían a la raza judía. El Evangelio siempre ha sido para todos, siempre ha sido para todos, porque dice, en ti serán benditas todas las naciones. No dice solamente que será bendita la nación de Israel, sino que serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y también vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y dice, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es de todas las naciones, ¿cierto? Es de todas las naciones que Dios, ¿cierto?, tiene pueblo y no, ¿cierto?, solamente de una raza en específico, ¿cierto?, sino de todas las naciones. Es por eso, ¿cierto?, que nosotros nos oponemos a pensar, ¿cierto?, como hoy en día vemos muchas, ¿cierto?, iglesias que han caído en una especie, ¿cierto?, de poder llevar, ¿cierto?, las doctrinas, ¿cierto?, judías para poder mezclarlas y para poder quizás muchas veces complementar, ¿cierto?, el Evangelio. Y eso no se condice con lo que las Escrituras enseñan, hermanos y hermanas. El plan de Dios, ¿cierto?, del Dios, ¿cierto?, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, y el nuestro es que esté compuesto su pueblo por hombres y mujeres de todas las naciones. No tan solo de una raza, no tan solo de una nación,
Por eso es que nosotros somos, ¿cierto? Descendientes de Abraham en la fe. Él es el padre de la fe, ¿cierto? Y por lo tanto, nosotros somos descendientes de Abraham. Veamos ahora entre los versículos 10 al 12 y vamos a ver la imposibilidad de poder salvarse por la obra, ¿cierto? Dice el versículo 10 al 12, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Nuevamente el apóstol Pablo, para poder argumentar y desenmascarar, ¿cierto?, a estos falsos cristianos, acude a las escrituras. Él dice, escrito está, ¿cierto? Vemos nosotros en los evangelios cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado, ¿cierto?, por Satanás. Él se basa en las escrituras. Se basa en la escritura para poder señalar, ¿cierto?, para poder indicar, escrito está. El apóstol Pablo está haciendo exactamente lo mismo. Él está señalando lo que ya está escrito. Él no tiene una nueva revelación, sino que hay una continuidad, ¿cierto?, en lo que vemos en el Antiguo Testamento, porque dice, escrito está. Y aquí nosotros podemos ver claramente una aplicación práctica, que vamos a hacer como una especie de paréntesis, que la única forma de poder, ¿cierto?, enfrentar las falsas doctrinas es en primer lugar conocer la verdadera doctrina. Así de fácil. Si usted, ¿cierto?, quiere rebatir, ¿cierto?, falsas doctrinas, como hay hoy en día, usted tiene que conocer primero la verdadera doctrina. Es decir, usted tiene que ir a las escrituras. Y en segundo lugar, usted tiene que creer, ¿cierto?, que la escritura es toda suficiente. Y si yo tengo que defender, ¿cierto?, el Evangelio, yo no puedo colocar, como se dice, ¿cierto?, coloquialmente, de mi cosecha, o decir, ¿cierto?, cosas que la Escritura no dice. Nosotros tenemos que ser responsables, ¿cierto?, cuando hablamos del Evangelio. Tenemos que tener un temor tal que yo tengo que asegurarme en las Escrituras. En las Escrituras. No es asegurarme con mis pensamientos o apoyarme en mi propia, ¿cierto?, sabiduría, sino en lo que la Escritura enseña, lo que la palabra enseña. Nosotros tenemos trazado, ¿cierto?, dónde nosotros nos podemos mover. Dios nos trazó, ¿cierto?, nos delimitó dónde nosotros nos podemos mover, y eso está en las Escrituras. En las Escrituras está. Entonces el apóstol Pablo, en estos versículos, le da otro golpe, ¿cierto?, a estos judaizantes, ya que demuestra que nadie, absolutamente nadie, puede cumplir la ley a cabalidad para ser justificados ante Dios. Porque dice el versículo 10, porque todos, dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esto es citando, ¿cierto?, al Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, ¿cierto?, capítulo 27, versículo 26. Nadie, absolutamente nadie puede cumplir la ley porque somos, hermanos, pecadores. Porque somos pecadores. Es por esa razón que nosotros no podemos cumplir la ley. Estamos tan infectados, el pecado infectó tanto, ¿cierto?, a través de Adán, infectó tanto nuestras vidas y nuestra carne, ¿cierto?, que está imposibilitada
de poder cumplir la ley de Dios. Pero la ley tiene propósitos. Pablo en el libro de Romanos dice en el capítulo 7, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y más adelante, aquí en el mismo libro de Gálatas, ¿cierto? En Gálatas 3, en versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley, ¿cierto? Ha sido nuestro custodio, nuestro supervisor, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, él no sabría, ¿cierto?, que codiciar fuera pecado si es que la ley no lo dijera. Entonces la ley tiene un propósito, pero nosotros no podemos cumplir la ley a cabalidad para poder pretender justificarnos ante Dios. No podríamos nosotros pensar así. Pablo con estas palabras, ¿cierto?, le está señalando a los judaizantes, les dice que existen evidencias empíricas que pretender salvarse por la ley es imposible, no se puede salvar por la ley, por lo que ya Pablo, ¿cierto?, ha dicho, porque tendríamos que obedecerla desde nuestra cuna, ¿cierto?, hasta nuestra tumba, como dice el pastor Sugel. Y es cosa de ver nosotros lo que hicimos el día de ayer o lo que hicimos hace una hora atrás para poder darnos cuenta, o hace un momento atrás, para poder darnos cuenta de que fallamos y no cumplimos la ley. Es imposible que nosotros cumplamos la ley porque estamos, ¿cierto?, en pecado, ¿cierto? Nuestra carne se deleita en el pecado. Por eso que el apóstol Pablo concluye en el versículo 11 y 12, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, o sea, hay una evidencia. El apóstol Pablo está, en otras palabras, le está diciendo a estos hermanos en Gálatas y también a estos judaizantes, ustedes pueden ver que esto es de alguna forma, ¿cierto? No se puede hacer porque hay evidencia. Hay evidencia en la escritura, hay evidencia, ¿cierto?, en la palabra, hay evidencia en nuestra vida de que no se puede cumplir con la ley, porque el justo dice, por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. O sea, si una persona, nuevamente hermanos, si una persona pretendiera o quisiese poder salvarse por la ley, tendría que cumplirla desde que nace. Desde que nace tendría que empezar a cumplir la ley y eso es imposible. Es imposible porque nosotros estamos pecando, porque nosotros estamos transgrediendo la ley, porque nosotros nos estamos desviando, ¿cierto?, de lo que dice la palabra constantemente. Es por eso que dice que el apóstol Pablo dice que el justo va a vivir no por cumplir la ley, porque ya sabemos que no podemos, sino por la fe va a vivir. Pablo está citando, ¿cierto?, el Antiguo Testamento en su argumentación. Les demuestra a estos judaizantes que por más que ellos sean eruditos, por más que ellos sean entendidos, ¿cierto?, en las Escrituras, no las entienden. Por eso le está citando el Antiguo Testamento. Es una, ¿cierto? Vemos que es como una técnica del apóstol Pablo para poder, ¿cierto?, mostrar de que, por un lado, ¿cierto?, ustedes leyeron las Escrituras, ustedes han estudiado las Escrituras y saben y ven, ¿cierto?, de que es imposible que el hombre y la mujer puedan cumplir la ley. Y es más, le señala la Escritura en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, de que el justo va a vivir por la fe, porque nosotros vemos en el libro de Habacuc 2:4 que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, dice Habacuc en el Antiguo Testamento, mas el justo por su fe vivirá. O sea, siempre ha sido por fe, siempre ha sido por fe. No fueron las obras, sino fue la fe. Estos versículos citados, ¿cierto?, desde el Antiguo Testamento nos muestran que el plan de Dios
el plan perfecto de Dios siempre fue el mismo. Y no, ¿cierto? Como algunos creen que los hombres en el Antiguo Testamento, ¿cierto? No se salvaron porque no pudieron cumplir la ley, ¿cierto? No pudieron hacer las obras que exigía la ley y por eso no alcanzaron salvación y por lo tanto Dios tuvo que como que cambiar en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y ahora Dios salva mediante, ¿cierto? Solamente la fe. Pero eso no es así, hermanos. Por eso es importante que usted conozca la Escritura. Es importante que usted estudie, pueda, ¿cierto?, introducir en la palabra para poder entender en ella. Y este es un llamado para todos, ¿cierto? No es solamente para aquellos que predican o aquellos los pastores que puedan estudiar las Escrituras. Si usted tiene oportunidad de poder estudiar en un seminario bíblico, en un seminario en donde se enseñe correctamente las Escrituras, hágalo, aproveche su tiempo, invierta, ¿cierto? Económicamente, ¿cierto? Invierta su tiempo en poder estudiar las Escrituras. Esa es la forma, ¿cierto?, de que nosotros podemos conocer, ¿cierto?, a conocer la palabra. Conocer, ¿cierto?, las Escrituras. Es una fuente inagotable de sabiduría la palabra de Dios. Pero tenemos que esforzarnos por poder entender su palabra. Tenemos que siempre ser como los hermanos bereanos. Los hermanos que nosotros encontramos en Hechos capítulo 17. Estos hermanos recibían solícitamente lo que Pablo, ¿cierto?, les estaba predicando, pero ellos iban a la Escritura para poder ver si es que lo que estaba, ¿cierto?, diciendo Pablo tenía, ¿cierto?, concordancia, tenía, ¿cierto?, una continuidad con lo que ellos conocían de la Escritura. No podemos nosotros pretender, ¿cierto?, pensar de que solamente tenemos que ser escuchar, ¿cierto?, escuchar, sino que nosotros tenemos que ir a la Escritura, tenemos que comprobar qué es lo que dice. Veamos ahora el punto número 3. Cristo, ¿cierto? La conjugación perfecta. Y vamos a ver del versículo 13 al 14. Para ya ir culminando, ¿cierto?, el estudio del día de hoy. Dice el versículo 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, nuevamente hermanos, ahí Pablo, ¿cierto?, citando el antiguo, ¿cierto?, su argumentación es las Escrituras, así tiene que ser también en nuestra vida. Dice, es porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, en la maldición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo en este versículo 13 dice que, en otras palabras, que Cristo nos libertó. Había una maldición, ¿cierto?, sobre nosotros, estando nosotros en pecado, estando separado de Dios, siendo enemigo de Dios, ¿cierto? Había una maldición sobre nosotros. Nosotros mismos no podíamos quitar esa maldición. Lo que ofreció, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo al Padre es y será el único monto suficiente para salvar a la humanidad. No hay, ¿cierto?, otra forma, sino es el único monto suficiente para poder salvar a la humanidad. Acá yo no tengo que, ¿cierto?, pretender o entender de que yo tengo que hacer algo más para poder, ¿cierto?, salvarme. Bueno, o como poder decir, ¿cierto?, Cristo hizo lo suyo, ¿cierto? Él vino a la cruz, pero ahora yo igual tengo que hacer algo para poder salvarme. Es como aquellos que piensan que Cristo colocó el 50% y yo coloco el otro 50% y ahí estamos, hermanos. Eso no tiene absolutamente ningún argumento, ¿cierto?, en las Escrituras que pueda dar, ¿cierto?, a entender de que nosotros tenemos que colocar un 50% para poder completar la salvación.
toda nuestra salvación es únicamente obra en 100% de nuestro Señor Jesucristo. En nada nosotros aportamos a nuestra salvación más que creer en la obra, pero esa obra fue la que nos salvó. En la obra de Cristo, que es 100% suficiente para poder salvar, ¿cierto?, a hombres y mujeres pecadores. Nosotros solamente por la fe en Él, por la gracia, ¿cierto?, que recibimos de parte de Dios, de poder tener fe en sus obras. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En el judaísmo antiguo, un malhechor, ¿cierto?, era castigado usualmente siendo apiedrado, ¿cierto? Luego era amarrado como a un árbol o a un madero donde su cuerpo colgaba hasta la puesta de sol como una representación visible del rechazo de parte de Dios para con este malhechor. La persona, ¿cierto?, no era considerada maldita por estar colgada en un madero, sino que porque era maldita, por eso era colgada en un madero. El pastor John MacArthur, en cuanto a esto, dice lo siguiente: Jesús, dice, no fue hecho por nosotros maldición a causa de haber sido crucificado, sino porque cayó bajo maldición al cargar sobre sí el pecado de todo el mundo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición y por esa maldición Él fue colgado, ¿cierto?, en la cruz. Fue colgado, ¿cierto?, en un madero para que se cumpliese, ¿qué cosa? La Escritura. Todo en base a la Escritura. Si esto lo quisiéramos nosotros visualizar de alguna manera, porque a veces nos cuesta poder entender todas estas cosas, ¿cierto? Nos cuesta poder visualizarla en nuestra mente. Muchas veces queremos, de una forma pedagógica, ¿cierto?, poder entender cómo es que ocurre todo esto. Yo le invito a que pueda usted imaginarlo con el siguiente texto que está en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, y a las potestades los exhibió públicamente, triunfante sobre ellos en la cruz. Cristo, y solo Cristo, puede hacer esto, hermanos. Nadie más. Nadie más. Nadie más. Nuestra salvación depende únicamente de Cristo. No depende, ¿cierto?, de nada más, sino solamente de Él, de la gracia que Él tuvo para con nosotros. Nuestra mente, hermanos, simplemente no alcanza a poder dimensionar este glorioso intercambio. No tenemos una capacidad nosotros que pudiésemos decir que nosotros alcanzásemos a entender todas las cosas que nosotros vemos en las Escrituras. Pero nosotros tenemos que poder recibir, ¿cierto?, este glorioso intercambio. Este glorioso intercambio de parte de nuestro Dios para con nosotros. Porque Él, ¿cierto?, y de Él son todas las cosas. Y en parte es porque nosotros, hermanos, nos falta también poder pasar más tiempo con Dios. Nos hace más falta pasar tiempo con Dios, ¿cierto?, a solas con Dios, contemplando en su palabra lo que Él nos dice. Es tan abrumador pensar, ¿cierto?, en Cristo, cómo se despojó, ¿cierto?, de su gloria que Él tenía, ¿cierto?, en lo alto para venir a rescatar a unos viles pecadores.
unos viles pecadores, hermanos, enemigos de Él. Nosotros éramos enemigos de Él, sacándonos desde el foso de la putrefacción máxima que nosotros pudiésemos tener para darnos vida y presentarnos justos, hermanos, justos ante Dios, al 3 veces santo. Y la verdad es que esto es glorioso, ¿cierto? Poder decirlo, narrarlo, poder, ¿cierto?, nosotros verlo, porque Él es el único, ¿cierto?, que nos puede justificar ante Dios, es el único que puede entregar, ¿cierto?, lo suficiente ante Dios para que Dios se sienta satisfecho de lo que Él demanda. Nuestra salvación está en sus manos. Esa es nuestra confianza. No está en nuestras manos. Hermanos, si estuviera en nuestras manos hace tiempo, desde el primer día, ¿cierto? Yo me arrepentí tal día, ¿cierto? Al otro día hubiese perdido mi salvación. Porque no depende de nosotros. No depende de nosotros, depende solamente de Cristo, hermanos. Depende de Él, porque Él nos puede guardar, como dice la doxología de Judas, ¿cierto? En el versículo 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Él es el único que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran alegría, hermanos. Él es el único que puede hacer eso. Es glorioso, ¿cierto?, pensar, y en parte es abrumador, ¿cierto?, pensar en todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, hizo, y que todo esto, hermanos, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el hombre, ¿cierto?, y la mujer es justificado solamente, hermano, por la fe. Incluso los seres celestiales anhelan mirar esta gracia derramada que está sobre nosotros, porque quizás incluso ellos les cuesta poder asimilarlo, como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, donde dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administrar las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, dice, en las cuales anhela mirar los ángeles. Anhela mirar, es algo glorioso, ¿cierto? Los ángeles anhelan, ¿cierto?, poder, dice, mirar estas cosas, mirar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como, ¿cierto?, aquel que tenía toda gloria junto al Padre, ¿cierto?, una gloria eterna, dice en el libro de Filipenses, se despojó, ¿cierto?, a sí mismo de toda esa gloria para poder venir a este mundo. Eso es algo, ¿cierto?, que podría estallar nuestra cabeza para poder entender esto tan abrumador, como nuestro Señor Jesucristo descendió, ¿cierto?, desde lo alto para poder venir a rescatar a viles pecadores, y solamente esto por la gracia de Él. Solamente la gracia de Él, a Él, hermanos, y solamente a Él sea la gloria. Dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El cumplimiento, queridos hermanos, el cumplimiento de la promesa dada a Abraham era Cristo. Era Cristo. Quizás en aquel entonces, o nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, de que había un poco de sombra en cuanto a esto, pero en el tiempo justo, en el tiempo que Dios así lo determinó, se reveló absolutamente todo, ¿cierto?, en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe en Cristo que tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida.
el cual, ¿cierto?, nos sustenta, nos fortalece, ¿cierto? Sin la asistencia de Él no podríamos nosotros tener o hilar oraciones, no podríamos sentirnos confrontados cuando se predica fielmente el Evangelio. Él es el que nos convenció, el Espíritu Santo, ¿cierto?, de pecado, de justicia y de juicio, y es el cual a nosotros nos infunde esperanza. Gloria a Dios, ¿cierto?, de que todo lo que Dios ha hecho ha sido perfecto, en que pudiésemos recibir la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Es algo glorioso, hermanos. Es algo tremendamente glorioso. Y en esta hora también la palabra de Dios también caiga en corazones duros, en corazones que quizás están distanciados totalmente de Dios. Quizás si por primera vez usted escucha la predicación del Evangelio, o quizás lleva un tiempo escuchando estudios bíblicos que tenemos en nuestra congregación, predicación de la palabra los días domingos, le invito a que usted considere su alma, que considere, ¿cierto?, su alma, el estando lejos de Dios, sin esperanza. El mundo puede ofrecernos absolutamente todo, felicidades, nos puede ofrecer alegrías, gloria, nos puede ofrecer triunfos, victorias, pero todo eso, hermanos, es vano. Todo eso es vano, porque solo Dios hace al hombre feliz, como dice una alabanza. Solamente Dios hace al hombre feliz. La vida puede pasar, todo se va a acabar en algún momento, pero solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Él, porque nosotros, como señala la Escritura, somos pasajeros, somos peregrinos en este mundo. Somos peregrinos. Muchas veces las personas y los hombres y mujeres se enfocan tanto en los triunfos, en los logros, en poder alcanzar un estatus, en poder alcanzar una solidez en su vida para quizás no estar dependiendo de ciertas cosas, pero finalmente todo eso se puede derrumbar, porque si usted, querida persona, pierde su vida hoy en esta noche, todas esas cosas no habrán valido absolutamente de nada, porque no le van a servir de nada si es que Cristo no está en su vida. Si es que Él, ¿cierto?, no ha venido a su vida. Hay cuántas personas que desean, ¿cierto?, desean poder ser, poder llenar huecos en sus vidas, vacíos que tienen en sus vidas, en el exceso de trabajo, en la drogadicción, en el alcoholismo, en poder pasar de fiesta en fiesta olvidando, ¿cierto?, los problemas, el vacío que hay en sus vidas. Pero el único, querida persona, en esta hora que puede llenar ese vacío en su vida es Cristo. Solamente Él. Y para poder, ¿cierto?, llenar ese vacío, la Escritura nos señala de que usted tiene que tener fe en Él, venir a Él, correr a Él en arrepentimiento y fe, ya que nosotros no conocemos el día de mañana, no conocemos las cosas que van a ocurrir la próxima semana, el próximo mes. Con todo lo que ha pasado en el último tiempo producto de esta pandemia, hay muchos, ¿cierto?, que creían sentirse fuertes y se vieron enfrentados a una fragilidad, ¿cierto?, tremenda en sus vidas. Cristo es el único que nos da esperanza.
Cristo es el único que nos puede dar esperanza en un mundo caído en el cual estamos, en un mundo que cada vez, ¿cierto?, vemos con nuestros ojos y podemos evidenciar con nuestros ojos que está cada vez mal. Pero Él es nuestra esperanza, porque nuestra esperanza no está aquí en esta tierra, ¿cierto? Nuestra esperanza es eterna. Nuestra esperanza, nuestro cuerpo, ¿cierto?, puede sufrir todas las penalidades, enfermedades, pero nuestro interior, nuestra alma, si está en Cristo, se va fortaleciendo día tras día, y aunque mi cuerpo se vaya desgastando dentro de mí, el Espíritu Santo me va fortaleciendo porque mi esperanza es eterna, no es pasajera. Le invito a que usted pueda, ¿cierto?, allí en donde se encuentre, ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Solamente a Él sea la gloria, solamente a Él. Oremos, hermanos, en esta tarde dando gracias a Dios por su palabra. Bendito y buen Señor, gracias le damos en esta tarde por haber escudriñado su palabra, por haber abierto, Señor amado, su palabra, y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar permanentemente en nuestra vida, Señor. Yo ruego, Señor amado, para que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor, para que usted tenga misericordia en aquellos que están perdidos, lejanos, Señor, de usted, oh Dios, siendo enemigos, rehusando, Señor amado, muchas veces reconocerle a usted, Señor amado. Pero usted tenga misericordia, Señor amado. Ayúdenos a nosotros como congregación a poder ser los heraldos, Señor, de su palabra, a poder ser portavoces firmes, Señor, de su evangelio, a pesar de este mundo tan hostil, Señor amado, tan caído, Dios, que ha perdido toda, Señor amado, respeto, Señor amado, por la moralidad, oh Dios. Ayúdenos, Señor amado, a poder seguir predicando su evangelio fielmente. A usted sea toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Dios bendiga, querido hermano y hermana, y nos estamos viendo.